somos alumnos del cuarto semestre de la sección B de la Escuela Normal Oficial Dora Madero. El día de hoy les presentaremos una entrevista en la cual hablaremos sobre la metodología sobre las aulas multigrado. ¿Cuál es su nombre? Jorge Luis Saldaña Zapata. ¿Qué es una escuela multigrado? Bueno, una escuela multigrado es aquella que reúne a los alumnos de diversos lados y es multi porque un maestro puede atender a los 6 grados, puede ser unitaria, bidocente o tridocente, por eso es multi. ¿Por qué considera que surgieron? Por la necesidad de darle atención a esos alumnos principalmente de las zonas rurales o muy alejadas de la ciudad, donde no era posible tener una escuela con 6 maestros y director, entonces un maestro o 2 o 3 cumplían esas funciones. ¿Cómo es la gestión y organización de este tipo de instituciones? Bueno, la organización depende. Si es unitaria, pues el maestro es el encargado un solo maestro es el director, es el maestro de los 6 grados y es el que gestiona ante el comisariado de ejidales o las autoridades educativas lo necesario para el funcionamiento de la escuela. O puede ser bidocente, 2 maestros, 3 grados cada uno y uno es el director. O tridocente, un director con 2 grupos y cada maestro con 2 grupos y el director es el que hace las gestiones necesarias. ¿Qué retos se han encontrado más frecuentemente en la comunidad que los rodea, en el contexto interno y en el aula? Bueno, en el contexto externo es que los alumnos acudan a la escuela, ya que al estar ubicadas en zonas rurales o zonas retiradas, a veces los niños no van porque están en la cosecha, en la ganadería, etcétera, etcétera, y no van a la escuela. ¿Qué retos? Pues que la escuela cuente con lo básico que es el agua, la luz, ¿verdad? Y que los padres de familia colaboren con la escuela. ¿De qué manera se involucra en la resolución de estas dificultades? Pues tiene que ser completamente porque por lo general en ese tipo de escuelas, como son muy alejadas, otras ya han llegado más cerca a la mancha urbana, el maestro ahí se queda. Entonces el maestro sabía qué pasaba, incluso él era partícipe de las actividades dentro de la comunidad, ¿verdad? Pero sí es importante que el maestro conozca pues, el medio donde se desenvuelve para poder entender por qué hay mucha asistencia, hay poca asistencia, o las costumbres. Tiene que ver mucho las costumbres que hay en ese lugar para poder desarrollar el quehacer docente. ¿Cómo logra atender la diversidad del alumnado, hablando de edades, estilos de aprendizaje o valores? Bueno, por lo general en las escuelas multigrado a los alumnos se les hace un diagnóstico previo y el maestro los va ubicando según los aprendizajes, ¿verdad? Porque en las escuelas multigrado se trabaja por medio o se ha trabajado, el antecedente es con fichas de trabajo y esas van de acuerdo al aprendizaje de los alumnos. Entonces podemos tener alumnos de primero y segundo, pero con 1 o 2 de tercero que aún no alcanzan el nivel de 1 de tercero, pero ya están en tercero. Y entonces los vas acomodando según ese nivel de aprendizaje. ¿Qué la diferencia de una escuela de organización completa? Bueno, son completamente diferentes. Su nombre lo dice, organización completa. Tienen 6 maestros, tienen 6 aulas, tienen maestros de educación física, etcétera. Y la unitaria o multigrado tiene cuando mucho 3 salones, baños o letrinas y nada más. Y allá muy retiradamente va el maestro de educación física o los maestros de apoyo, pero es muy retirado, ¿verdad? Entonces son las de organizaciones completas están en comunidades más grandes. Pues si un ejido pequeñito y alejado tiene multigrado, y un ejido grande pues tiene una multigrado, va a depender de la población. ¿Qué ha aprendido referente a la didáctica multigrado? Pues de que tenemos que ser muy objetivos, hay que cumplir esa parte de diagnosticar, planear, llevar un seguimiento, la evaluación para poder darle atención a todos los niños al mismo tiempo.
La siguiente, ¿cómo considera usted que podría mejorar esta didáctica en el aula? ¿Esa didáctica qué? ¿Cómo considera que podría mejorar? La enseñanza, pues si todos los maestros trabajáramos como debe de ser el programa de estudios, ¿verdad? Y las autoridades nos brindaran en su momento oportuno cada uno de los requerimientos, pues sería una forma, ¿verdad? Y de mejorar la didáctica, porque tendríamos los recursos, tendríamos los materiales indispensables para trabajar. Y si siguiéramos eso de planear, desarrollar, ejecutar y evaluar, pues sería muy bueno. ¿Qué instrumentos de evaluación utilizan? Por lo general son listas de cotejo para ir viendo si el alumno lo hace, no lo hace, cómo lo hace, y ya finalmente rúbricas y el examen, porque tenemos que poner examen, ¿verdad? Así lo establece la norma. ¿Logra que los padres de familia se involucren en la educación de sus hijos? Y si es así, ¿de qué manera? Bueno, actualmente es más difícil, ¿verdad? Tenemos diversos tipos de familias donde puede ser padre y madre, o la madre es la que es la jefa de familia, o los padres, o con los abuelos. Hay muchos niños que están con sus abuelos, entonces también muchos trabajan. Entonces se tiene que buscar el momento, la hora en que esa persona disponga de día, de hora para poder hablar con él sobre el desempeño de su hijo, nieto o sobrino, ¿verdad? Entonces se tiene que buscar el momento específico para hablar con él. ¿Qué tanto influye el contexto exterior en su labor docente? Pues mucho, porque por ejemplo en las zonas de alta marginación no dispones de un museo, de una casa de la cultura, plazas públicas, etcétera. Está muy limitado. Que a veces te pide el programa que las haga, entonces tú tienes que buscar otra forma. Ahora con un video puedes llevar, o una visita virtual, ¿verdad? Puedes realizarlo con los niños, pero en las zonas rurales es muy difícil. El medio limita mucho. No llovió, no hay agua, ¿verdad? ¿Podría mencionar alguna de las estrategias que mayor éxito le han dejado? Las estrategias es, por ejemplo, formar o juntar a un niño que tiene más conocimiento, digamos, en la lectura con uno que no tiene, y en ese intercambio de los dos niños hace que el otro niño avance en su conocimiento. Esa es una muy buena estrategia. ¿Qué aspectos fundamentales considera que debe tener un docente que atiende estas escuelas? Pues primero ser docente, ¿verdad? Porque en muchas escuelas comunitarias no invitan a personas a colaborar, ¿verdad? No digo que no hagan su trabajo, pero sí es necesario conocer precisamente de cómo enseñar y qué enseñar, cómo evaluar, y tiene que ver mucho la psicología que empleemos con esos niños, ¿verdad? Entonces debe reunir características pedagógicas, psicológicas y metodología para evaluar. ¿Qué herramientas son necesarias en el aula multigrado? En el aula hay que tener mucho material visual, objetivo, que puedan manejar. Hay que tener los rincones de lectura. Muchas tienen recursos electrónicos, pero no hay luz, ¿verdad? Entonces, lo más práctico que podamos manejarlo es muy importante. ¿Cuáles son las dificultades que considera usted que enfrentan los docentes con grupos multigrados para realizar su plan de clases? Para el plan de clase, pues la diversidad de aprendizajes. Como están en varios niveles, entonces hay que adecuar el plan de clase para los que van en su nivel, los que tienen menos aprendizajes y los que carecen de los elementos básicos. Entonces hay que hacer esa planeación con esas características. ¿Y cuáles considera usted que son las ventajas de trabajar en una escuela multigrado? Ventajas, pues que a veces son muy poquitos niños, entonces puedes brindar más atención. A veces no tienes de un grado, pero tienes de otro.
esa podría ser una ventaja, y el menor número, pues al tener menos alumnos, les dedican más tiempo a las operaciones básicas o lo que nos marcan, que es que el niño aprenda a leer, escribir y sumar, restar y dividir. ¿De qué manera imparte usted los aprendizajes y contenidos en multigrado? ¿De qué manera imparto? Pues tienen que estar primeramente bien planeados, ¿verdad? Y ya se reúne el grupo con el que estoy trabajando y tengo otro acá, entonces si el tema es nuevo se le da para todos, para que los que todavía están van teniendo la idea de lo que van a hablar, ¿verdad? Y al momento ya de poner actividades, por ejemplo, si es de escritura y estamos viendo en los avanzados los sinónimos, hablamos de sinónimos, en eso estamos viendo escritura, entonces ellos escriben los sinónimos, y en el primero a lo mejor estamos deletreando. Entonces ese contenido lo vamos a ver, pero en diferentes niveles. ¿Cómo fomenta la colaboración entre los estudiantes de diferentes grados en el aula multigrado? ¿Cómo se fomenta? Pues con las actividades planeadas. Como les decía ahorita, si ponemos a los que están deletreando con los otros, ¿verdad? Ellos les ayudan a deletrear. Vamos a avanzar. Y este grupo de acá los ayuda a esos a cómo escribirla correctamente la palabra o completa, ¿verdad? Entonces ahí estamos colaborando en el aprendizaje. ¿Qué recursos adicionales utiliza para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes? Por lo general considero yo que debemos de llevarles cosas que allí no hay. Por ejemplo, hay muchos carteles que ilustran cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la presidencia de la Feria de la Uva, etcétera, etcétera, el aniversario de Parra, se los llevamos. Y mediante la observación ahí podemos aprovechar para rescatar palabras, rescatar eventos, incluso ellos pueden armar historias de acuerdo al cartel que estamos observando. Entonces, el llevarles todo ese tipo de cosas que allí no hay, genera aprendizajes en ellos mismos, ¿verdad? ¿Y cuáles conocimientos considera que son fundamentales en un alumno egresado de este tipo de escuelas? Pues deben de ser los mismos que en la escuela de organización completa, porque el programa es el mismo. La diferencia es cómo se enseña. Entonces, ellos deben de salir dominando lo que es la escritura, lectoescritura, operaciones básicas, el conocimiento del medio y sobre todo la formación cívica. No, pues,